Le arrebataron a su amor y lo aniquilaron con 10.000 relámpagos. Pero ni los dioses pudieron borrar su existencia. Ahora, como emperador de un ejército demoníaco, conquista los cielos buscando una sola promesa: unos ojos esmeralda. Pero en su trono de victoria solo encuentra el vacío. ¿Dónde renació el alma que juró volver? Li Shu selló su promesa con un orbe de luz para que Kang Yan lo encuentre. Vos, sella tu lugar acá con un like para que esta historia te encuentre de nuevo. En el sagrado monte Yushen, un lugar donde lo espiritual se fusionaba con el cielo, la antigua bestia del caos, Kang Yan, se enfrentaba a la ira de los dioses. Atado con pesadas cadenas, Kang Yan se negaba a doblegarse, su corazón lleno de un odio profundo. La razón: el gran emperador y sus deidades habían ejecutado a Li Shu, el dios de la primavera, el ser al que amaba con locura. El dios de la guerra, Jin Guan, con su armadura imponente, no perdió el tiempo en sentenciar a Kang Yan a ser purgado por 9 días de relámpago, mofándose de su desafío. Pero la bestia, transformándose en una figura con cuernos y alas, solo se reía con una furia indomable, instando a los dioses a que lo mataran si podían. Justo cuando los truenos empezaban a caer sin piedad, una figura etérea y familiar apareció entre los relámpagos: Li Shu, el dios de la primavera, cuyo espíritu apenas se sostenía. Su presencia sorprendió a Jin Guan, quien no entendía cómo un alma casi desvanecida podía manifestarse. Li Shu, pidiendo a Jin Guan que se mantuviera al margen, se acercó a Kang Yan, ignorando las advertencias de que su alma sería destrozada. Con los ojos llenos de dolor, Li Shu tocó el rostro de Kang Yan, confirmando que su cuerpo físico ya no existía, y lamentando no haber podido salvarlo. Pero, a pesar de su inminente desaparición, Li Shu le prometió a Kang Yan que volvería, que no debía temer y que su energía espiritual resonaría a través del tiempo. Para sellar su promesa, Li Shu le dio a Kang Yan un pequeño orbe de luz, un símbolo de su renacimiento, un faro para que pudieran encontrarse de nuevo en otra vida. Con un último "Ah, Yan, espérame", el alma de Li Shu se desvaneció entre los relámpagos. Kang Yan, con el corazón destrozado, vio cómo su amado se iba. Tras millones de años, el dios de la primavera había sido derrocado, sumiendo al mundo humano en un invierno eterno. Los dioses, creyendo haber aniquilado a Kang Yan con 10.000 relámpagos, lo convirtieron en cenizas. Pero las bestias antiguas son inmortales. Kang Yan resurgió del caos, descendiendo al reino demoníaco. En poco tiempo, unificó a miles de demonios bajo su mando, convirtiéndose en su nuevo emperador. En solo 200 años, su ejército se preparó para una invasión total al reino de los dioses, impulsado por su sed de venganza y la esperanza de encontrar a Li Shu. Sin embargo, ni siquiera las inmensas victorias ni la conquista de los cielos pudieron traerle paz. Kang Yan, desde su palacio Shueyue, seguía buscando desesperadamente el símbolo espiritual de Li Shu en los 3 reinos, pero no había rastro alguno. Mientras sus leales guardianes como A Tuo y Kulou Ji celebraban con euforia la caída de los dioses y el ascenso de su nuevo emperador, Kang Yan mantenía una expresión sombría. A pesar de todo su poder, la tristeza de la pérdida y la incertidumbre de la búsqueda lo acompañaban. Mientras Kang Yan caminaba por los imponentes pasillos de su palacio demoníaco, se notaba que algo lo inquietaba profundamente, que nada de lo que pasaba a su alrededor lo complacía. Desde su trono, sus leales guardianes A Tuo y Kulou Ji le informaban sobre la unificación del reino demoníaco, un logro que lo había llevado a ser el emperador. Sin embargo, Kang Yan seguía con esa expresión pensativa y le preguntó a la regente Leng Long sobre el progreso de sus instrucciones. Leng Long, con sus cuernos y su cabello rosa, se apresuró a informarle que sus subordinados ya habían seleccionado a los seres mágicos y demoníacos más hermosos para su inspección, esperando su aprobación. Kang Yan, con una copa en la mano, les indicó que se acercaran y levantaran la vista. Frente a él desfilaron diversas figuras demoníacas, todas con una belleza particular, ofreciendo cantos y danzas para complacerlo. Pero para Kang Yan la respuesta era clara. Ninguno es el correcto. Los encontraba repugnantes. Su mente estaba fija en una imagen, un recuerdo persistente de los ojos esmeralda pálido y hermosos que veía una y otra vez en sus sueños, los ojos de Li Shu.
Lleno de frustración, arrojó la copa y ordenó que se llevaran a todos esos seres. Leng Long, asustada, se disculpó y prometió buscar mejor. Mientras tanto, Atuo y Ku Louji comentaban entre ellos el extraño capricho de su emperador por los ojos verdes, sin entender la profundidad de su dolor. Kang Yan, aislado en sus pensamientos, se preguntaba dónde podría haber renacido Li Shu. Ya la había buscado en el reino divino y en el demoníaco, pero sin éxito. Descartaba la idea de que pudiera estar en el mundo humano, un lugar que él consideraba repugnante. Poco después, con sus generales reunidos, Kang Yan recibió la noticia de que los 76 países ahora le juraban lealtad. Incluso el emperador del país de Nan enviaba un emisario buscando paz. Kang Yan se mostró divertido al principio, pero luego su semblante se endureció. Este humano no teme provocar a una deidad, sentenció, ordenando a sus guardianes que hicieran que el ejército demoníaco desatara toda su furia para mostrarles a los humanos lo que significa enfrentar al reino demoníaco. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de sus órdenes y los vítores de sus seguidores, Kang Yan seguía con el corazón apesadumbrado, preguntándose una y otra vez: ¿qué hago? ¿Dónde te busco, Li Shu? Mientras la búsqueda de Kang Yan se estancaba en la melancolía, la historia nos lleva a un lugar muy diferente, la montaña Tianyu. Este sitio, conocido como la montaña sagrada por los humanos, había permanecido congelado por siglos, pero inexplicablemente albergaba flores en plena floración. Era el hogar del clan Tianshuan, una de las 12 sectas principales, famosos por su dominio de la espada y por intervenir en las rebeliones demoníacas. Allí, el maestro Jiu Fang Ye Li, un hombre de cabellos plateados y unos llamativos ojos verde esmeralda, enseñaba a sus discípulos las formas de la espada, instándolos a abandonar las emociones y los deseos para alcanzar la maestría. Un buen espadachín, les decía, debe ser fiel a sus instintos y no dejarse conmover por las pasiones. Sin embargo, no todo era rigidez. El maestro también les recordaba la importancia de cuidar el mundo y observar la belleza a su alrededor. Entre sus alumnos estaba Jun Huan, una discípula mayor que, a pesar de las enseñanzas, se sentía jodida por sus propios apegos. Todavía soñaba con casarse con la hija de la familia Wang, pensando que eso la hacía una espadachina imperfecta. De repente, una escena más terrenal interrumpió la clase. Una pequeña hurona blanca y traviesa había robado la sopa de coral blanco destinada al maestro, provocando la ira de la discípula Jin Jing, quien la perseguía amenazando con cocinarla. El maestro Ji Fang Ye Li, con esos ojos verdes tan particulares, intervino suavemente. Recogió a la hurona, que parecía bastante gordita, y le pidió a Jin Jing que la dejara ir, argumentando que debía tener hambre. Jin Jing, preocupada por el costo del coral y la situación económica del clan, se quejó de que el maestro mimaba demasiado a su mascota. El maestro, haciendo un guiño, le impuso a la hurona una dieta estricta y 10 vueltas a la cumbre de Yao, dejando al animalito con el corazón roto. Los otros discípulos, entre ellos Jun Huan, se reían de los verdaderos colores de su maestro, que parecía más preocupado por su mascota que por el prestigio del clan. Pero la calma no duraría. Los ojos del maestro Ji Fang Ye Li se fijaron en la distancia. Algo estaba pasando. «Observen», dijo, señalando. La barrera de protección del reino de Yao se estaba debilitando. Alguien intentaba romperla. El maestro, con la seriedad ahora en su voz, ordenó a sus discípulos más avanzados que fueran a defenderla y a los demás que difundieran el mensaje a las principales familias. Un nuevo peligro se cernía sobre ellos. La ciudad de Yao se sumió en el desconcierto cuando el cielo se oscureció de golpe. Lo que parecía el inicio de una tormenta de nieve pronto reveló una amenaza mucho mayor. Un agujero negro se abrió en las alturas, el portal que anunció la invasión. Mientras los guardias entraban en pánico y un general priorizaba la seguridad del emperador antes que las 40.000 vidas civiles, la gente en la plaza miraba con asombro cómo criaturas voladoras, a las que los niños llamaban dragones, empezaban a descender. No eran dragones amigos. La furia demoníaca se desató sin piedad. Bestias aladas escupieron fuego, sembrando el caos y el terror entre los habitantes. La gente corría despavorida, una madre gritaba por su hijo, y en medio de las llamas, una pequeña niña quedaba abandonada, llorando desconsoladamente. Justo cuando el fuego estaba por alcanzarla, una figura de cabello plateado y ojos esmeralda apareció de la nada. Era Jiu Fan Ye Li,
el maestro de Tian Yu, quien en un movimiento rápido la rescató y partió al demonio atacante por la mitad. La niña, que pasó del llanto a la astucia en segundos, intentó proponerle matrimonio a su salvador, pero el maestro, con una leve sonrisa, le pidió a su discípula Jun Huan que la escoltara a salvo con sus padres. Mientras el caos se extendía, las noticias que le llegaban a Yu Fang-ye-li eran desalentadoras. Un anciano de otra secta le confirmó que la ayuda externa era casi nula, solo unos 1000 guerreros se oponían a un ejército demoníaco inmenso. La barrera protectora del reino, que tanto se había debilitado, finalmente había caído. Fue en ese momento que la verdadera magnitud del peligro se manifestó. Kang Yan, el emperador demoníaco, apareció, rodeado por sus hordas y un gigantesco dragón. Sin un ápice de compasión, ordenó a sus demonios aniquilar a todos los humanos, a quienes consideraba simples hormigas. Yu Fang-ye-li luchaba en la primera línea, reconociendo la inmensa fuerza de los demonios y preguntándose si el mismísimo señor demonio estaba entre ellos. Desde las alturas, Kang Yan observaba la masacre con un aburrimiento palpable. Un demonio le llevó al emperador humano de Yao, quien había sido capturado intentando huir de su propia ciudad. Encadenado, el cobarde monarca imploró por su vida, culpando a su consejero y ofreciendo sumisión total. Kang Yan, asqueado por su falta de valentía, lo condenó a ser alimento para sus bestias. 4 horas después de la invasión, la ciudad de Yaoshou yacía en ruinas, cubierta de cadáveres. Los pocos defensores restantes, exhaustos, intentaban resistir bajo un escudo protector. Jun Huan, viendo a su maestro al límite de sus fuerzas, le rogó que descansara. Yu Fang-ye-li admitió su agotamiento, pero la desesperación era evidente. Un anciano de la secta Huan Yu, Yu Xingzi, se unió a ellos, instando a Yu Fang-ye-li y a sus discípulos a retirarse, argumentando que el sacrificio sería inútil. Pero el maestro se negó a abandonar a las 200.000 personas que aún vivían en la ciudad. Con una mirada de determinación, Yu Fang-ye-li se dio cuenta de que no podían vencer al ejército de Moniati y que solo una persona podía detener todo el desastre. «No me digas que vas a», dijo el anciano, horrorizado al darse cuenta de la intención del maestro. ¿Luchar contra el señor demonio? Solo en cuanto a sus poderes, debe tener decenas de miles de años al menos, si vas. Pero Yu Fang-ye-li lo desestimó con una extraña calma. Algunas bestias poderosas murieron de un solo golpe cuando intenté matarlas. ¿Cómo voy a saber si me matará si no lo intento? Así que lo voy a golpear varias veces hasta que muera. El anciano lo miró incrédulo. ¿Qué sos? ¿Un niño? ¿Cómo podés bromear en este momento? De todos modos, ¿por qué se quedaría ahí parado y te dejaría golpearlo? Yu Fang-ye-li, con la mirada decidida, le respondió que sabía que el emperador demoníaco era un oponente difícil, pero alguien tenía que ponerle un freno, y ese alguien sería él. El anciano, que lo había estado intentando disuadir, apenas pudo reaccionar cuando Yu Fang-ye-li le dijo que, si no regresaba, le avisara a su discípula Jun Huan. Pero rápidamente lo interrumpió con un «No lo haré, no me importa, la gente que dice esas cosas no vuelve». Pero ya era tarde. Yu Fang-ye-li ya había saltado las murallas, dirigiéndose directo hacia el emperador. Frente a Kang Yan, rodeado por sus guardianes demoníacos que lo tildaban de hormiga humana y pedían permiso para jugar con él, Yu Fang-ye-li se presentó con calma. El emperador demoníaco, con desdén, les dio permiso a sus guardianes para que lo dejaran hablar, admitiendo que ya sabía que estaba ahí y que le resultaba aburrido. ¿Por qué invadís nuestra tierra sin provocación, causando tanta destrucción?, preguntó Yu Fang-ye-li. Kang Yan le respondió con una indiferencia pasmosa. Porque estaba aburrido, probablemente. Esto es solo un tonto juego para mí. De repente, la mirada de Kang Yan se clavó en los ojos verde esmeralda de Yu Fang-ye-li. Un parecido inquietante con su amada Li Chu, su único dios, lo golpeó. Era una blasfemia, algo inaceptable. Con una sonrisa cargada de burla, el emperador demoníaco preguntó si ese pequeño quería detenerlo o sacrificarse por esos humanos. Yu Fang-ye-li le aseguró que no era un civil cualquiera, sino un maestro taoísta con técnicas de espada capaz de ser su oponente. Kang Yan se rió, presumiendo de haber recorrido los 3 reinos, matando dioses y taoístas por igual, y le preguntó si realmente conocía las consecuencias de intentar detenerlo. Mientras tanto, en las murallas de Yao, los discípulos de Yu Fang-ye-li veían con angustia a su maestro.
«Maestro, ¿qué está haciendo?», preguntaba uno. La hermana mayor Jun Huan solo pudo observar, llena de preocupación. Yu Fang Ye-li, ignorando las advertencias y con el corazón en su gente, le dijo a Kang Yan que estaba dispuesto a luchar. «Bien, no todos los humanos son cobardes», replicó Kang Yan con una sonrisa de depredador. «Jugaré con vos para divertirme. Si podés dejarme un solo rasguño en 50 intentos, acepto cualquier solicitud tuya. ¿Qué te parece?». Yu Fang Ye-li no dudó. «Promételo. Solo deseo que retires a tus soldados. No tengo otra solicitud». También prometió aceptar su destino, sin arrepentimientos. Kang Yan se rió de su optimismo, levantando su espada oscura y amenazante. «No te sientas tan feliz todavía», le advirtió. «Si ni siquiera podés sacarme una gota de sangre, no te quejes cuando te convierta en polvo». Kang Yan ordenó a sus demonios que no intervinieran, porque este humano se parece demasiado a Li Chu y quería disfrutar el momento, prolongar su juego. Desde las murallas las voces se dividían, algunos con preocupación por la diferencia de poder entre un maestro con 200 años de cultivo y el emperador demoníaco con 1000. Otros, con esperanza, apoyaban a su héroe y lo creían invencible. Los demonios, por su parte, se burlaban y apostaban a que el humano sería destrozado en segundos. Pero ya no había vuelta atrás. El emperador demoníaco, con su aura oscura y destructiva, se lanzó contra Yu Fang Ye-li, que respondió con su espada brillante, cargada de la esperanza de la raza humana. Un choque de energías inmenso sacudió el cielo, una explosión de luz azul y rosa que hizo que todos, humanos y demonios por igual, detuvieron sus masacres para observar la batalla en el aire. El primer golpe de Kang Yan fue un desgarro sangriento que buscaba aniquilarlo. Yu Fang Ye-li, con su espada de gracia vacía, lo resistió, pero el impacto fue brutal. Un grito de dolor se le escapó. La energía del emperador demoníaco era demasiado para él, su barrera cedió y hasta su espada se agrietó. Kang Yan lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén, sin entender cómo seguía de pie. Todavía no se lo tomaba en serio, pero ya se estaba cansando de jugar. Por un momento, Kang Yan creyó sentir algo, un rastro de Li Chu en Ye-li, pero la sensación se desvaneció. Frustrado y sin paciencia, decidió terminarlo con un ataque más, el desgarro infernal. Una embestida brutal que Ye-li no tenía forma de desviar. Ye-li apenas pudo resistir el impacto, su rostro bañado en sangre, sabiendo que no había escapatoria. Los discípulos de Yu Fang Ye-li lo vieron caer, la espada rota a su lado, tosiendo sangre en el suelo. El maestro estaba derrotado, pero no se rendía. Mientras sus discípulos corrían para ayudarlo, Ye-li les hizo un gesto para que se quedaran atrás. Había hecho una promesa y la iba a cumplir. Con voz firme le dijo a Jun Huan que si él caía, ella sería la nueva maestra de la secta y que debía proteger a todos. Kang Yan, burlón, lo retó, cómo pensaba seguir sin su arma. Pero Yu Fang Ye-li no había dicho su última palabra. Extendió la mano e invocó una nueva espada de energía, su espada del alma. A esta nueva arma la llamó Xuanya. La sorpresa de Kang Yan fue palpable, no solo por la aparición de una segunda espada, sino porque esta arma resonaba con sus propios poderes. De repente, una visión de Li Shu se le cruzó por la mente, recordando el día en que su amada le había entregado un ojo del demonio, prometiendo que en su próxima vida ese ojo sería la señal. La revelación golpeó a Kang Yan. ¿Era posible que esa espada estuviera hecha con su propio ojo del demonio? ¿Era Yu Fang Ye-li la reencarnación de Li Shu? Mientras el emperador demoníaco estaba distraído y su energía vacilaba, Ye-li aprovechó para absorber la energía espiritual de la naturaleza a su alrededor. Sus discípulos, preocupados, sabían que un cuerpo humano normal no podría soportar tanta energía, pero Ye-li estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Con una velocidad increíble, se lanzó contra Kang Yan, que no lo vio venir. Los guardianes demoníacos, Leng Long, Atuo y Ku Louji, notaron la distracción de su señor y quisieron intervenir, pero la orden de Kang Yan había sido clara: nadie podía interferir. Yu Fang Ye-li ya estaba sobre él. Recitó un hechizo antiguo que inmovilizó al emperador demoníaco, sellando su movimiento. Kang Yan no podía creerlo, había sido descuidado y ahora estaba atrapado.
o eso pensaban todos los humanos que lo rodeaban, que festejaban y gritaban para que remataran al demonio. Pero Kang Yan apenas parpadeó. Con una sonrisa de burla, el emperador demoníaco tiró de la espada que lo sellaba, explicando que, si bien el poder de Ye Li era impresionante y lo había congelado un instante, su flamante espada Xuangjia había sido creada a partir del mismísimo ojo de demonio que él le había dado a Li Shu. ¿Cómo podría algo así lastimarlo a él? Ye Li, confundido y perdiendo la esperanza, no entendía de qué hablaba. Kang Yan no perdió el tiempo, agarró a Ye Li con un gesto posesivo, mirándolo de cerca y declarando con una convicción que helaba la sangre: «Finalmente te encontré, nunca te dejaré escapar otra vez». Con esas palabras, desplegó sus enormes alas, alzó a Ye Li en brazos y dio la orden de retirada a todo su ejército demoníaco. Los demonios, sorprendidos, se quejaban. ¿Retirarse? Si la diversión apenas empezaba. Algunos hasta querían comerse a los humanos, pero la orden era la orden. Leng Long, una de las regentes demoníacas, observaba cómo su señor se llevaba al maestro humano, un poco desconcertada por el método de secuestro. Mientras Kang Yan volaba para salir de allí con Ye Li, los humanos no podían creer lo que veían. «¡Liberen a nuestro maestro!», gritaban. Yun Huan, la discípula de Ye Li, intentó ir tras ellos desesperada, pero otros la detuvieron. «Olvidaste la orden del maestro, tenés que proteger a los demás», le decían. Pero la preocupación de Yun Huan era más grande. Su maestro estaba herido y lo estaban arrastrando al reino demoníaco. Si nadie lo salvaba, estaba segura de que moriría. El portal por donde se retiraron los demonios empezó a cerrarse rápidamente, dejando un vacío y un silencio angustiante. El resto de los cultivadores pensaron que tal vez Ye Li no podría volver, pero Yun Huan se negó a aceptar eso. Con lágrimas en los ojos pero llena de determinación, declaró que salvaría a su maestro, pasara lo que pasara, y sus compañeros la apoyaron. Decidieron volver a la montaña Yu para planear una estrategia, mientras Kang Yan llevaba a Ye Li a su palacio Luna de Sangre en lo profundo del reino demoníaco. Apenas llegó al palacio Luna de Sangre, Kang Yan, con Ye Li gravemente herido y ensangrentado en brazos, mandó a buscar a Leng Long de inmediato. Las sirvientas demoníacas, atónitas, no podían creer que su señor hubiera traído a una belleza del mundo exterior, y menos aún que la tratara con tanta urgencia. Cuando Leng Long, la regente demoníaca, llegó, sorprendida por el regreso de su maestro, Kang Yan le pidió que se encargara de las heridas de Ye Li, elogiando sus habilidades. Al ver al herido, Leng Long se dio cuenta de que se trataba de un humano. Tras examinarlo, notó que aunque sus heridas físicas no eran tan graves, solo 2 costillas rotas, su alma y poderes estaban casi agotados. Le explicó a Kang Yan que para curarlo se necesitaba un elixir del loto fantasma y tallo del alma, elementos casi imposibles de conseguir. Sin dudarlo, Kang Yan dijo que él mismo iría a buscarlos. Él mismo iría a buscarlos. Mientras el emperador demoníaco partía en su búsqueda, Leng Long observaba la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación por el comportamiento inaudito de su maestro. En su mente, se preguntaba si Kang Yan pensaba quedarse pegado al humano para siempre, a lo que él, con una mirada posesiva, dejó claro que Ye Li era suyo y no lo iba a soltar. A regañadientes, Kang Yan dejó a Ye Li al cuidado de Leng Long, con la advertencia de que lo tratara con la mayor delicadeza. Pero la situación no pasó desapercibida en el resto del palacio. Los otros demonios murmuraban que su lord había descuidado sus deberes por 3 días por un simple rehén humano, al que además parecía adorar, algo inaudito en 200 años de historia demoníaca. El chisme pronto se convirtió en resentimiento. Demonios zorro y súcubos, orgullosos de su belleza, no podían aceptar que un humano fuera más agraciado que ellos o que recibiera tal trato. Un demonio más anciano y con cuernos, molesto por la distracción, les recordó que había problemas más serios, como el mar de cadáveres que amenazaba las tierras de la raza dragón. Pero el descontento ya había echado raíces. Otros demonios, al saber que Kang Yan había ido a la peligrosa montaña Daxu-Mi por un elixir para el bastardo humano, comenzaron a planear su desaparición. No permitirían que un humano pisara la sangre pura de los demonios. Mientras tanto, Kang Yan regresaba con el elixir.
Ye Li seguía inconsciente y encadenado en su cama, esperando la medicina para despertar. Sin un segundo de duda, Kang Yan se acercó con el preciado frasco, el cual, según un demonio cercano, era considerado un tesoro nacional. Leng Yong intentó advertirle que con una sola gota bastaba y que no se lo diera todo como si fuera gratis, pero Kang Yan, completamente ajeno a cualquier advertencia o al valor del elixir, solo tenía ojos para curar a Ye Li. Leng Long, con cautela, le sugirió usar solo unas gotas para conservar el resto, pero Kang Yan no le dio importancia. De hecho, después de administrar las gotas, pasó la lengua por el aplicador con una actitud casi provocadora. Para él, nada era más valioso que Ye Li. Mirando al inconsciente Ye Li, Kang Yan lo llamó un gatito hambriento, pero enseguida se corrigió, recordando la fuerza del maestro que por poco lo sellaba. A Leng Long, que lo observaba, le pareció que Ye Li no se veía tan cruel, pero Kang Yan insistió en que su amada, reencarnada en Ye Li, ahora era diferente. Despidió a Leng Long y ordenó que prepararan un baño de hierbas, queriendo quedarse a solas con Ye Li. Acercándose, Kang Yan le habló al cuerpo inerte de Ye Li, lamentando los 200 años de separación. Esos años, dijo, se sintieron más largos que los miles que ya había vivido. Se preguntó si Ye Li se había vuelto humano para perder sus recuerdos y poderes. Mientras lo tocaba, su corazón latía con fuerza. Pensó en entrar en los recuerdos de Ye Li para buscar algo, alguna pista. Justo en ese momento, Ye Li abrió los ojos, encontrándose con la intensa mirada de Kang Yan a centímetros de su cara. Desorientado, Ye Li pensó que era una pesadilla. Kang Yan, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, confirmó: «Estás despierto». Ye Li sintió que lo miraba como un cazador a su presa y se preguntó si lo quería comer. Desesperado, intentó invocar su espada, Xuanya, pero sus poderes estaban agotados, se sentía débil. Sin pensarlo 2 veces y en un acto de pura desesperación, Ye Li se lanzó contra Kang Yan con lo que se podría llamar un ataque de cabeza. El emperador demoníaco, para sorpresa de todos, incluso del propio Ye Li, terminó con la nariz sangrando, quejándose del golpe. Ye Li aprovechó el momento para regañarlo por intentar comérselo en plena luz del día, pero se interrumpió por la tos, tocándose una herida. Kang Yan, recomponiéndose y con una sonrisa astuta, pensó que Ye Li era un poco tonto por creer que lo quería comer de verdad, aunque enseguida se dijo a sí mismo que sí, en realidad quería comerlo. Bromeó con que no había probado comida real en 200 años y que quería cada gota de su esencia, cada parte de su ser. Ye Li lo enfrentó, pidiéndole que no se atreviera, pero Kang Yan no se detuvo. Acercó su rostro, mostrando sus colmillos, y Ye Li sintió un escalofrío de puro terror. Su cuerpo temblaba sin control. Justo cuando Kang Yan estaba por hacer algo más, Ye Li, con las últimas fuerzas que le quedaban, le lanzó una patada rápida y efectiva, haciendo que el emperador demoníaco se doblara de dolor. Todavía débil y herido, Ye Li se disculpó por sus modales, pero con una dignidad sorprendente le dijo a Kang Yan: «Si realmente querés consumirme, por favor hacelo sin dolor». Y agregó con una pizca de desafío: «No me estés susurrando al oído, ¿de acuerdo?». Kang Yan lo observó desde el suelo, apoyándose en su mano, y con una sonrisa llena de intriga lo llamó luchador. Evidentemente, el espíritu de Ye Li lo estaba fascinando más de lo que esperaba. Kang Yan se cubrió la cara, una sonrisa traviesa escapándosele. Jugar con él es mucho más divertido, pensó, casi aliviado. Recordó el sufrimiento de Ye Li en el reino humano y se dijo que debía controlarse, ser gentil y cuidarlo. Mientras tanto, Ye Li, que lo veía sonreír como un bobo desde la cama, solo podía preguntarse si el Lord Demonio se había golpeado la cabeza. A pesar de su debilidad, Ye Li no olvidaba a los suyos y se atrevió a preguntar si la ciudad de Yaozhou todavía existía, si no la había destruido. Kang Yan lo miró fijamente y le aseguró que, debido a su valentía al enfrentarlo, había ordenado a sus tropas que se retiraran sin más derramamiento de sangre. Ye Li no le creyó ni una palabra. Sabía que Kang Yan era un ser despiadado, pero por el momento decidió seguirle el juego. Observando el opulento, pero de mal gusto Palacio Luna de Sangre y sintiendo el incenso asfixiante, Ye Li se movió por la habitación, sintiéndose un prisionero sin cadenas. ¿Cometí un error? ¿No debería estar atado?, preguntó con un tono lleno de ironía.
Kang Yan respondió que no le quedaban poderes, por lo que no era una amenaza. Ye Li, sintiendo el peso de su inutilidad, lo desafió directamente. «Entonces, ¿por qué no me matas?» La respuesta de Kang Yan fue escalofriante. «Prefiero tenerte en mis brazos y tratarte como un tesoro». Para Kang Yan, Ye Li era como un niño con amnesia al que debía domesticar. Le recordó una promesa de lealtad de una vida pasada, algo que Ye Li, sin recuerdos, no podía entender. El emperador demoníaco, con voz suave, le pidió que fuera bueno, que lo escuchara y que nunca se fuera de su lado. Pero Ye Li no era fácil de doblegar. En su mente, esto era una esclavitud eterna. Le gritó a Kang Yan que había invadido su tierra, matado a su gente y que nunca se arrodillaría ante él. «Prefiero morir antes que ser tu esclavo», dijo con una determinación que sorprendió al mismísimo emperador. Kang Yan, sin inmutarse, le prometió que nunca lo lastimaría ni lo insultaría. «¿Por qué?», se preguntó Ye Li. «Porque eres mío, mi amor, por toda la eternidad», declaró Kang Yan, dejando a Ye Li completamente desconcertado. ¿No era solo comida? ¿Por qué ese cambio tan drástico? Kang Yan, por su parte, se debatió sobre cómo contarle la historia de su amor en vidas pasadas, temiendo que Ye Li no creyera las palabras de un demonio. Justo en ese momento, un sirviente demoníaco anunció que el baño de hierbas estaba listo. Ye Li se sorprendió. ¿Los demonios también usaban baños? Sin esperar respuesta, Kang Yan lo alzó en brazos, ignorando sus gritos y pataleos. Ye Li lo llamó desvergonzado, demonio sanguinario y sin modales, a lo que Kang Yan, divertido, respondió que con tantos miles de años encima ya no oía muy bien. En el baño, Kang Yan se arrodilló a su lado, ofreciéndole ayudarlo y provocándolo con sarcasmo sobre su intrepidez. Ye Li, humillado y empapado, solo podía pensar en la venganza. Kang Yan, sintiendo una extraña agitación en su pecho, se quedó viéndolo y en un tono más serio le explicó que el baño de hierbas era para ayudar a la medicina que le había dado antes de despertar. «¿Entendés, pequeño muñeco?», preguntó. Pero Ye Li no quería escuchar más. Con el rostro cubierto de frustración, solo pudo gritarle «Vete de aquí». Kang Yan se fue, dejando a Ye Li solo en el agua. Este, por su parte, aprovechó para reflexionar. El emperador demoníaco era extraño, y sus planes parecían muy confusos. Mientras, notó que la energía del reino demoníaco era escasa, una suerte para él, ya que Kang Yan no parecía darse cuenta de lo rápido que estaba absorbiendo esa energía. Para no arruinar sus planes, Ye Li decidió seguir fingiendo debilidad. Lejos de ahí, en el reino humano, la discípula de Ye Li, Yun Huan, debatía con otros cultivadores. Algunos insinuaban que lo mejor era abandonar a su maestro, que ya no había esperanza, y reabrir el portal demoníaco sería un suicidio. Otros se quejaban de la juventud de Ye Li y el egoísmo que había tenido al enfrentarse solo. Pero Yun Huan, con una mirada desafiante, les dejó claro que no se iban a rendir. Su maestro no estaba muerto y no necesitaban la ayuda de nadie que quisiera abandonarlo. Mientras tanto, una discípula más joven, con la cara de tristeza, se preguntaba cuándo volvería su maestro, mientras le daba sopa a un hurón. El pequeño animal, al parecer, se había comido toda su ración, y la discípula se dio cuenta de que ese hurón no era tan inofensivo como parecía. Había algo más. De vuelta en el Palacio Luna de Sangre, Kang Yan se veía pensativo. «No hay nada mejor que recuperar lo que perdí», se decía, aunque le sorprendía que Ye Li no entendiera que su amor era la solución a su infelicidad. Por su parte, Ye Li estaba siendo vendado por Leng Long, quien se sorprendió de que él recordara su nombre. Ye Li se sentía humillado. Si tuviera sus poderes, se habría secado y curado solo. Con algo de vergüenza, le preguntó a Kang Yan si podía conseguirle ropa. El emperador demoníaco, con una sonrisa, se lo concedió, seguro de que a su pequeño muñeco le encantaría lo que le tenía preparado. Le informó que había tirado su ropa vieja y que ahora tenía que aceptar las nuevas prendas. Pero la ropa que Leng Long le trajo era de telas muy finas y para el gusto de Ye Li, demasiado transparentes. Se preguntó si esa era la moda en el reino demoníaco o si era una movida de Kang Yan para molestarlo. Ye Li, furioso por dentro, deseaba borrar esa sonrisa de la cara de Kang Yan. Decidido a no darle el gusto, Ye Li se puso capa tras capa de la ropa que le habían dado, cubriéndose lo más posible. Una vez vestido apropiadamente, se volteó a Kang Yan y le preguntó, con un sarcasmo que casi se podía tocar, si ya podía ser encarcelado. Pero Kang Yan le recordó que su lugar era a su lado, a no más de 1 pulgada de distancia. Ye Li pataleó.
casi como un niño. «No quiero. Si no vas a matarme o encarcelarme, entonces déjame ir», gritó. Prefería estar encerrado que al lado de un emperador demoníaco que llevaba 200 años hambriento. Kang Yan, con la cara seria, golpeó la pared cerca de Ye. «Sos mío, no te atrevas a ir a ningún otro lado», le dijo, mientras su aura opresiva hacía que a Ye Li le costaba respirar. Leng Long intentó interceder, recordándole a su señor que Ye Li aún estaba herido. Pero Kang Yan ya había tomado una decisión. ¿Querés ser encarcelado? Entonces vas a estar a 10 pies de mí. Esa será tu prisión. Con un gesto de su mano, unas cintas de energía oscura salieron de sus dedos y ataron a Ye, inmovilizándolo. «No luches, no te lastimarán», añadió Kang Yan mientras se alejaba. Ye, indignado, solo pudo gritar: «¡Estás loco!». A pesar de las quejas de Ye, a Kang Yan se lo veía más feliz que nunca, con una seguridad que se sentía hasta en el aire. La regente Leng Long, por su parte, no pudo evitar pensar que quizás su señor se estaba volviendo un poco tonto por llevar tanto tiempo solo. Mientras tanto, en el salón principal del Palacio Luna de Sangre se estaba llevando a cabo un evento importante: la selección de la nueva reina. Las bellezas de todas las ciudades se alineaban, pero la llegada de Ye, todavía visiblemente atado y con ropa transparente, se robó todas las miradas y los chismes. Un anciano dragón intentó presentar a su hija, una joven demonio de 3000 años, como candidata, pero Kang Yan la despachó sin siquiera mirarla. Ye, por su parte, comenzó a notar una extraña coincidencia. Muchos de los demonios que lo miraban tenían los ojos verdes, y algo en su interior le dijo que eso significaba algo más de lo que parecía. Pronto, la situación se puso todavía más extraña cuando varios demonios, especialmente algunas de las de la raza zorro, empezaron a acercársele, elogiando su belleza y declarándolo su tipo. Un caos se armó cuando una de ellas se atrevió a tocarle la cara, preguntándole por el secreto de su piel. Kang Yan no tardó en reaccionar, agarrando la mano de la atrevida demonio con una advertencia fría y posesiva. Luego, tiró de Ye Li para tenerlo a su lado, sorprendido de que su pequeño cultivador atrajera tantas miradas. Para empeorar las cosas, varios demonios reconocieron a Ye Li como el maestro de la espada Jiu Fang, el temido asesino de demonios. Esto, lejos de disuadir a Kang Yan, solo hizo que su temperamento explotara. Con una mirada furiosa y sus alas desplegadas, Kang Yan declaró en voz alta que Ye Li sería su compañero por siempre y que cualquiera que se atreviera a faltarle el respeto sería asesinado. Ye Li, en medio de la humillación pública, solo pudo pensar en el lío en el que se había metido con ese demonio loco. La declaración de Kang Yan dividió a los demonios. Algunos lo apoyaron ciegamente, mientras que otros lo vieron como un grave error. Incluso hubo un demonio gigante que, con una sinceridad espeluznante, dijo que estaría dispuesto a pasar una noche con el Lord, provocando náuseas en Leng Long. Pero la situación tomó un giro más serio cuando dos demonios femeninas insultaron directamente a Ye Li, llamándolo feo y estúpido. La ira de Kang Yan se encendió de nuevo y amenazó con concederles la muerte al instante, dejando a todos los presentes asombrados por su cambio de prioridades. Justo cuando la tensión no podía ser más palpable, el anciano dragón interrumpió la discusión para revelar una crisis ambiental. La fuente de agua del territorio del dragón estaba contaminada por el mar de cadáveres, afectando gravemente a los niños dragón que dependían de ella para crecer. Kang Yan, aunque molesto por no haber sido informado antes, aceptó investigar. Tomando la mano de Ye Li, quien seguía atado, ambos se teletransportaron a la zona afectada. Era un paisaje desolador, con una energía verde y maligna flotando en el aire. Leng Long explicó que los niños dragón solo podían sobrevivir en esa fuente de agua y que las demás no servían. El anciano dragón señaló un árbol marchito, la fuente sagrada que había purificado el agua por milenios, ahora corrompida. Ante la desesperación, la única solución que se planteaba era invadir el reino humano, rico en mares y ríos, para salvar a su gente. Ye Li, atrapado en este nuevo giro de los acontecimientos, solo podía observar cómo la situación se complicaba todavía más a su alrededor. Los líderes del clan dragón no podían creer lo que escuchaban. El anciano dragón, indignado, le reprochó a Kang Yan su cambio de parecer. Su Majestad ya no ve que no podemos seguir así. Vos dijiste que la raza demoníaca iba a conquistar los 3 reinos. ¿Por qué ahora no?, exclamó.
mientras otros demonios se sumaban a las quejas, sintiendo que Kang Yan los había abandonado por ese humano. Ye-Li, por su parte, aunque atrapado en el medio, sentía que no podía aceptar que un solo clan dragón se apoderara de un río entero. En ese momento, Ye-Li le susurró a Kang Yan que quería ir a ver un árbol que parecía marchito, un lugar sagrado para los dragones, pero también fuente de la contaminación. Kang Yan, escéptico, le dijo que no serviría de nada, que la energía de resentimiento que rodeaba el árbol era peligrosa y había estado allí por años. Pero Ye-Li insistió, revelando que tenía una habilidad especial para revivir flores y árboles muertos. Aunque admitió que su truco solo funcionaba a veces, quería intentarlo, como si estuviera salvando un caballo muerto. La mención de esa habilidad encendió una chispa en los ojos de Kang Yan. Con una urgencia que no pudo contener, tomó a Ye-Li y lo abrazó con fuerza, exclamando que los poderes de Li Shu seguían en él. Se llenó de una euforia desesperada, creyendo que si esos poderes seguían latentes, las memorias de Li Shu también despertarían algún día, y ella regresaría a su lado. Mientras tanto, los demonios que habían presenciado la escena empezaron a murmurar entre ellos. Llamaron a Ye-Li sirena y súcubo y criticaron la actitud de Kang Yan, diciendo que la situación era seria y él no podía ponerse tierno. Kang Yan, al escucharlos, se enfureció. Les gritó que se callaran, amenazando con hacerlos sufrir si volvía a escuchar una palabra irrespetuosa hacia Ye-Li. Ye-Li, aunque agradecía la defensa, lo miró con reproche, señalando que él era el único irrespetuoso y que su comportamiento era inapropiado. Kang Yan no le hizo caso y, desplegando sus alas, lo levantó y lo llevó volando hacia el árbol, diciéndole con dulzura que lo acompañaría. El anciano dragón volvió a protestar, afirmando que el árbol era sagrado y que un humano no debía acercarse. Los otros demonios se quejaron, diciendo que Kang Yan estaba perdiendo el tiempo y se preguntaban cómo un humano podría acercarse a una energía que a ellos les resultaba tan peligrosa. Al llegar al árbol, Kang Yan se dispuso a quemar la densa energía de resentimiento que lo envolvía. Pero Ye-Li lo detuvo, asegurándole que no era débil y no necesitaba que lo cuidaran. Con un gesto, usó un hechizo simple para disolver la energía, haciendo que se desvaneciera en el aire. Kang Yan se sorprendió al ver que Ye-Li podía disolver el resentimiento sin un gran gasto de energía. Ye-Li explicó que era un hechizo básico y que en su mejor momento podía disolver miles de demonios de un solo golpe. Ye-Li se volteó hacia el árbol, indicando que intentaría revisar los vasos de su alma. Aprovechando el momento, le preguntó a Kang Yan si por fin lo dejaría libre de su hechizo de restricción, ya que esa atadura lo hacía enojar. Kang Yan se ofreció a ayudarlo con el árbol, pero al escuchar la queja de Ye-Li, se sintió culpable. Pensó que lo había enojado de nuevo y se preguntó si Ye-Li realmente odiaba el hechizo, recordando su propia confusión sobre si Ye-Li había querido ser encarcelado. Decidió entonces liberar el hechizo. Mientras Kang Yan se ponía reflexivo, Ye-Li lo miró. Pensó en lo lindo que se veía Kang Yan cuando estaba triste, pero rápidamente se corrigió mentalmente, recordándole que era un hombre. Le pidió a Kang Yan que dejara de tratarlo como una mujer. Kang Yan, algo avergonzado, le aseguró que no lo hacía y que de hecho él era su hombre. Luego corrigió su frase, diciendo que en realidad él era quien siempre había sido abrazado por él. Ye-Li, exasperado, solo pudo pensar que si pudiera derrotarlo, lo golpearía ahora mismo. Decidió que discutir con Kang Yan era inútil y le dijo que empezaría a trabajar en el árbol, aunque le tomaría tiempo. Kang Yan, atento, le pidió que no se sobreesforzara. Ye-Li empezó a concentrar su energía y mientras trabajaba, Kang Yan lo observaba pensativo. Le parecía ver a Li Shu en la figura de Ye-Li, recordando la misteriosa conexión que su amada tenía con la naturaleza y los animales. Se preguntó cómo Li Shu había logrado reencarnar y cuáles eran sus planes. 4 horas después, Ye-Li estaba pálido y exhausto. El árbol no respondía. No había rastro de un alma. Con un suspiro, admitió que el árbol estaba muerto de verdad. Kang Yan se acercó, lo tomó suavemente por el hombro y le dijo que no se preocupara, que no se forzara más, ya que no había recuperado toda su energía. Le aseguró que no invadirían el reino humano y que buscaría otra solución.
Ye dijo que lo intentaría de nuevo después de descansar. Kan Yan aceptó, pero antes de que Ye pudiera negarse, le dijo que ir a limpiar él mismo la energía de resentimiento que aún quedaba dispersa. Ye se quedó pensando en la extraña promesa de Kan Yan. Sabía que la decisión de no atacar a los humanos era por él, una prueba de ese amor obsesivo que le profesaba. Pero, ¿cómo aceptar un amor que venía de una obsesión con sus ojos verdes, de la creencia de que era otra persona? Mientras divagaba, un dragón de 3 cabezas, furioso por la presencia de demonios en su territorio, emergió de las aguas, arremetiendo directamente contra Ye. Antes de que Ye pudiera reaccionar, Kan Yan apareció, lanzando llamas verdaderas para protegerlo. El emperador demoníaco, con los ojos llenos de furia y un grito de alerta, no dudó en transformarse parcialmente en su forma bestial, desgarrando a la criatura marina con sus garras y dientes. «¿Un dragón de 3 cabezas? ¿Cómo te atreves a cruzarte en mi camino?», rugió, devorando una de las cabezas del monstruo con una ferocidad que helaba la sangre. Mientras Kan Yan lidiaba con el dragón, Ye cayó inconsciente al agua, arrastrado por una fuerza oculta. Kan Yan, al verlo desaparecer, lo buscó desesperado. Sumergiéndose sin dudarlo, lo encontró. Lo tomó en sus brazos, intentando despertarlo con palabras de preocupación, incluso llamándolo bebé. Pero Ye no respondía. Lejos de la superficie, Ye se encontraba en un lugar etéreo, un mar sensorial donde la voz lejana de Kan Yan intentaba alcanzarlo. Confundido, se preguntó si el alma del árbol sagrado lo había arrastrado hasta allí. Empezó a buscar, llamando al árbol espiritual. De repente, una figura pequeña, como un niño con raíces y ramas brotando de su espalda, apareció. El pequeño, con lágrimas en los ojos y una expresión de alivio, le gritó: «¡Sabía que volverías!». Sin darle tiempo a procesar, el niño corrió y lo abrazó, dejando a Ye perplejo ante la inesperada aparición. «¿Me conoces?», le preguntó Ye, todavía recuperándose del impacto. El niño, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Claro que sí, ¿cómo no iba a hacerlo? Perdón por llegar tarde, esperaba que pudieras perdonarme». Varias proyecciones del alma del árbol aparecieron, festejando su regreso y alardeando de que había mantenido sus ojos y oídos cerrados a todo. Ye se sentía abrumado por tanto jolgorio, pero la alegría duró poco. El niño, visiblemente agitado, le advirtió que su regreso no evitaría el colapso del mundo. Ye, todavía sin entender qué pasaba, le preguntó por qué el mundo colapsaría y quién era él, pero el alma del árbol seguía en lo suyo, repitiendo que simplemente no funcionaría. El pánico creció y el niño exclamó que no había tiempo, que todas las criaturas morirían. ¡Qué terrible! Ye, con su habitual calma, intentó tranquilizarlo. «No sé a qué le tenés miedo, pero creo que ni siquiera las criaturas más frágiles mueren tan fácil, lucharán por sobrevivir». Luego, tomando las riendas de la conversación, le instó a que se recuperara y purificara el agua. «¿Qué necesitas para eso?». El alma del árbol sonrió con una picardía que contrastaba con su apariencia infantil. «Qué bueno es hablar con alguien con cerebro», dijo, admitiendo que ya no podía apoyar a los demonios. «Si querés que me recupere, dame de tu sangre, solo unas gotas bastarán». Ye, intrigado, preguntó para qué serviría, y el niño le reveló que su sangre era un complemento encantador para demonios y espíritus. Mientras tanto, Kan Yan estaba en el mundo real, atormentado por la culpa. Se culpaba por haber puesto a Ye en peligro y se preguntaba por qué no regresaba. En su desesperación, consideró darle respiración boca a boca, ya que, según había escuchado, los humanos eran bastante frágiles. Se inclinó sobre Ye, amenazándole en tono de broma que si no abría los ojos, lo haría. Con un latido acelerado y pensando en los labios de Ye como delicadas rosas, se preparó para la acción. Pero justo en ese momento, Ye abrió los ojos, confuso por la repentina presión que sentía. El alma del árbol, que parecía seguirlo, le recordó la sangre que le debía. Kan Yan, al ver a Ye consciente, se abalanzó y le dio un beso. Ye, sorprendido y furioso, lo empujó de inmediato. «¿Qué demonios?», exclamó. En un arrebato de indignación, le jaló la oreja a Kan Yan y le gritó: «¿Cómo te atreves a besarme sin preguntar? Debería darte vergüenza, ¿no ves que soy un hombre? Si lo que querés es una relación, anda a buscar a una de tus concubinas».
Kang Yan, intentando calmar la situación, explicó que solo estaba preocupado porque casi se ahoga y quería darle un poco de aire. Luego, le preguntó por qué se había desmayado por tanto tiempo. Jelly, todavía incrédulo ante la explicación del aire, le contó que se había encontrado y hablado con el alma del árbol bajo el agua. Kang Yan, aliviado de que estuviera bien, no pudo evitar una última observación juguetona sobre su posición, preguntándole si no le daría una impresión equivocada. Jelly no le dio mucha bola a los comentarios de Kang Yan, aún molesto por lo que acababa de pasar. Para él, ese intento de beso había sido de lo más desagradable, sobre todo siendo su primera experiencia así y con el mismísimo emperador demoníaco. Después de aclarar que todo había sido un malentendido, Kang Yan le preguntó, ya más serio, de qué había hablado con el espíritu del árbol. Jelly le explicó que el alma del árbol sagrado le había pedido su sangre para poder recuperarse y evitar un colapso mundial. Se mordió el dedo ofreciendo unas gotas de su sangre, que de inmediato fueron absorbidas por la tierra. Apenas pasó un momento cuando de repente el árbol marchito reverdeció y floreció con una belleza asombrosa. Los demonios presentes no podían creer lo que veían, los ríos se limpiaron, el agua estancada desapareció y hasta los pequeños dragones enfermos se recuperaron. El éxtasis fue total. Todos los demonios, encabezados por el anciano dragón, se arrodillaron ante Jelly, agradeciéndole por el milagro y avergonzados por su arrogancia anterior. Kang Yan, sin embargo, los miró con una ceja levantada. No se creía ni una palabra de su repentina adulación. Les reprochó el cambio tan rápido de actitud y les exigió una explicación por el ataque del dragón de 3 cabezas que casi mata a Jelly. El anciano dragón balbuceó una excusa, culpando a un dragón rabioso, pero Kang Yan no estaba convencido. Se guardó sus sospechas por el momento, aunque sabía que el ataque había sido demasiado oportuno como para ser una coincidencia. Los demonios, sin esperar más, comenzaron a festejar, felicitando a Kang Yan por haber encontrado a su verdadero amor y proclamando a Jelly como su futura reina. ¡Larga vida a la reina!, gritaban, mientras Jelly, ajeno a la implicación, se preguntaba de quién hablaban. Ya de regreso en el Palacio Luna de Sangre, Kang Yan le ofreció a Jelly una copa de vino, dándole las gracias. Jelly, viendo una oportunidad, le pidió a Kang Yan que, si de verdad estaba agradecido, lo liberara. Pero el emperador demoníaco fue categórico. Podía prometerle lo que fuera, menos eso. Entonces Jelly, cansado de la situación, lo miró directamente a los ojos. Su Majestad, ¿hay alguna razón en particular por la que estás tan obsesionado conmigo? ¿Podés decirme la verdad?, le preguntó, directo al grano. Kang Yan, que parecía estar cuestionando la energía espiritual de Jelly después de todo lo que había pasado, hizo una pausa. Luego, con una mirada intensa, comenzó a hablarle del antiguo dios de la primavera. Jelly, por supuesto, sabía de quién hablaba. ¿La diosa de la primavera? ¿Quién no sabe de ella?, respondió, refiriéndose a la figura legendaria cuya desaparición había sumido al reino mortal en un invierno eterno. Kang Yan no le respondió de inmediato, solo le dijo, «Ven conmigo». Lo llevó por un pasillo oscuro, iluminado por antorchas, hasta una puerta enorme y ornamentada. Al abrirla, reveló un espacio más allá de lo conocido, una especie de cielo estrellado. Jelly, perplejo, se preguntó qué secreto guardaba ese lugar y por qué Kang Yan lo estaba llevando allí. La intriga crecía con cada paso. Y en ese misterioso espacio más allá de lo conocido, una especie de cielo estrellado, Kang Yan le mostró a Jelly una pintura enorme. Era el retrato de Li Shu, el dios de la primavera. Jelly se quedó pasmado al ver que la figura del cuadro era idéntica a él. Claro, en el reino mortal, Li Shu era conocido como una diosa sonriente, no como esta figura solemne y etérea que tenía enfrente. ¿Cómo era posible? Kang Yan, con un tono más oscuro, le explicó que, por su negligencia, los 3 reinos habían perdido la primavera, y por eso Li Shu era despreciado y sus templos saqueados. Pero, como si eso no fuera suficiente, Kang Yan reveló con rabia que Li Shu estaba muerto, asesinado por Yu Chen. Jelly no podía creerlo. ¿Un dios podía morir? Kang Yan le aclaró que sí, que incluso los dioses estaban sujetos a la reencarnación, y de hecho, Jelly era la reencarnación del dios de la primavera. Jelly se burló de la idea. ¡Qué montón de mierda!, pensó, sintiendo que lo halagaban de más. Él era solo un hombre común, con sus propias metas. Si fuera tan excepcional, ¿por qué no recordaba ser un dios y simplemente se hacía inmortal con un capricho? Kang Yan insistió,
preguntándole cómo explicaba que él, un hombre ordinario, hubiera restaurado el árbol sagrado, algo que el dios de la primavera no pudo hacer tras su muerte. Ye se quedó pensando, incluso bromeando internamente sobre si sería porque era muy guapo o lindo. Kang Yan, con un gesto cariñoso, le dio una palmada en la cabeza, y Ye, un poco molesto, le dijo que no lo tocara así. Volviendo a la seriedad, Kang Yan confesó que Li Shu era su amante y que la había estado esperando por mucho tiempo. Tomando la mano de Ye, le juró que lo amaría y apreciaría más que a nada en el mundo, que haría cualquier cosa por protegerlo. Pero Ye no se lo creía. Pensó que Kang Yan estaba inventando una historia para convencerlo. Deteniéndolo, le explicó que eran solo parecidos y que si insistía en tratarlo como su amor del pasado, se iba a decepcionar porque él no era Li Shu. Kang Yan no se dio por vencido y empezó a enumerar pruebas, los mismos ojos, el ojo mágico, que ahora era la espada de Ye, y la misma energía espiritual. Ye, un poco nervioso, trató de descartar la evidencia de la espada, diciendo que ya no le respondía. Con firmeza, Ye le dejó claro que si fue el dios de la primavera en una vida pasada, no tenía nada que ver con Kang Yan en esta. Él había cultivado el Tao de la no emoción y estaba aislado de esos sentimientos. Tenía otras responsabilidades, como su familia, sus discípulos y su secta. Le pidió que dejara de molestarlo. Kang Yan se quedó en silencio, con una expresión de tristeza. ¿Realmente me has olvidado?, se preguntó, mientras la escena se desdibujaba en un recuerdo de su pasado con Li Shu. Se vieron en un jardín lleno de flores, con Kang Yan recostado mirando a Li Shu. Hablaban de comer fénix, de la vida tranquila. Li Shu le decía a dónde iba y le pedía que no hiciera ningún desastre, que no invadiera el reino mortal, que no se comiera sus plantas ni sus devotos. Kang Yan, con una sonrisa, le rogó que se quedara. Li Shu le prometió que volvería en 3 días. «Te amo, mi amor Li Shu», le dijo Kang Yan con la esperanza de que construyeran un hogar juntos. Li Shu, aunque algo acostumbrado a sus declaraciones, terminó aceptando. Planearon tener 100 fénix, huevos todos los días. Era un sueño idílico. Pero, 3 días después, el sueño se rompió. Cientos de aves lloraron, el cielo y la tierra perdieron su brillo. Fue entonces cuando Kang Yan supo que Li Shu no regresaría. Recordó el dolor, el cómo le habían quitado todo, su luz, su corazón, su alma. Se había quedado solo, buscando en la oscuridad. Ahora, frente a Ye, Kang Yan no podía entender por qué lo rechazaba. 100 años de espera terminaban en esta incomprensión, y sus ojos se llenaron de una rabia casi animal. ¿De verdad lo había olvidado? ¿Había cortado todos los lazos emocionales? Ye, asustado por esa mirada furiosa, le pedía que se calmara. Pero Kang Yan no quería calma, quería la certeza de que su amado había vuelto. Se acercó con una posesión enfermiza, afirmando que Ye sería suyo para siempre. Ye, firme, lo rechazó con vehemencia, insistiendo en que le había traído a la persona equivocada, que él se pertenecía a sí mismo. Cansado de sus palabras, Kang Yan lo silenció con un beso forzado. La respuesta de Ye fue inmediata y contundente, una bofetada que resonó en el aire y dejó una marca de sangre en el labio del emperador demonio. «Psicópata», le gritó Ye, «amar no es malo, pero no soy la persona que buscas. Nunca planeé someterme a la cultivación dual y nunca me interesó un hombre, y mucho menos un rey demonio como vos». Kang Yan simplemente se limpió la sangre. Su expresión ya no era de dolor, sino de una decisión inquebrantable. «Sos lo único que me importa», le dijo, dándole la espalda. «¿Crees que te voy a dejar ir?». La pregunta era retórica. Si quería ser su prisionero, entonces lo sellaría en el Palacio de la Luna de Sangre por el resto de su vida. Y así fue. El palacio se iluminó con rayos y una puerta imponente se cerró con un estruendo, sellando a Ye en su interior. Atrapado, Ye sintió cómo su energía espiritual fue bloqueada. Kang Yan quería debilitarlo, quizá hasta matarlo, para que no pudiera escapar. Desesperado, forzado a una vida que no quería, se preguntaba si las cosas podían empeorar. Fue entonces cuando un pequeño chillido rompió el silencio. Un hurón blanco, al que Ye reconoció como pequeño Si Liu, apareció en la habitación.
¿Cómo llegaste acá?, preguntó, sorprendido de que el animal pudiera hablar y tuviera conocimiento espiritual. Sospechaba de un truco demoníaco, pero Si Liu se ofendió. Para probar su identidad, el hurón empezó a revelar secretos vergonzosos de Ye Li, desde sus rutinas de ejercicio hasta detalles de su ropa y un lunar íntimo. Ye Li, abrumado por la vergüenza, le gritó que se detuviera. «¡Te creo!», exclamó, dándose cuenta de que solo Si Liu podía saber tanto de él. Si Liu se puso serio y le explicó la gravedad de la situación. El Palacio de la Luna de Sangre tenía innumerables restricciones. Su única oportunidad era escapar durante el Festival de la Luna de Sangre, un evento tan grande que las guardias estarían menos atentas. Pero Ye Li no podía salir sin su energía espiritual. La solución de Si Liu fue impactante. Coquetea con el rey demonio. Hazlo como un cachorro en tus manos y él te sacará del palacio. Ye Li estaba horrorizado, pero el hurón insistió. Era su única oportunidad. Mientras tanto, afuera del palacio, Kang Yan se informaba sobre el estado del reino de los cielos. Aunque la situación parecía tranquila y Hu Chen seguía sellado, el emperador demonio ordenó reforzar la seguridad del Palacio de la Luna de Sangre. A pesar de la inminente gran guerra, la mente de Kang Yan estaba en otra parte. Cuando Leng Long le sugirió descansar, él solo preguntó por Ye Li. ¿Cómo ha estado él? ¿Sigue enojado? ¿Ha comido? ¿Le prepararon la comida del reino humano? Leng Long le informó que Ye Li no era exigente, pero que apenas comía, solo té, y que en general era gentil y amable, sin dar problemas. Kang Yan, al escuchar que Ye Li era gentil y amable, no pudo evitar pensar con un toque de celos si lo trataban mejor que a él. Con una sonrisa algo turbia, decidió que para el día siguiente, otra persona, y cuanto más feo, mejor, se encargaría de Ye Li, dejando a Leng Long completamente confundida por el cambio de órdenes. Mientras tanto, en su prisión en el Palacio de la Luna de Sangre, Ye Li reflexionaba sobre su situación. No había peleado con el emperador demoníaco, pero sentía que su reputación se hacía trizas. Lo peor era que Kang Yan era mucho más fuerte, capaz de destruirlo si quería. Aceptar ser su amante era algo impensable. Pequeño Si Liu, su hurón, le recordó que el tiempo se acababa y que tenía que decidir. Ye Li, con resignación, afirmó que ya había tomado una decisión, haría lo que fuera para escapar, pero le confesó a su familiar que no tenía idea de cómo coquetear. Si Liu, con un suspiro, le explicó que, como cultivador y maestro, Ye Li siempre había sido puesto en un pedestal, lo que hacía imposible que alguien siquiera se atreviera a mirarlo, mucho menos a coquetear. Era evidente que el hurón tendría que entrenarlo. Así comenzaron las lecciones con el hurón místico. Si Liu instruyó a Ye Li sobre cómo ser emocional y mover a los demás. Extender vocales, usar lenguaje dulce, bajar los ojos y luego abrirlos bien, con las cejas ligeramente caídas, para hablar sinceramente de sus deseos. Para demostrarlo, Si Liu hizo una adorable súplica por un trozo de carne. Pero Ye Li no lo entendía. Para él, un cambio tan repentino en su comportamiento podría ser fatal. El hurón solo le aconsejó que agregara un jing jing jing, una forma de llanto falso, y que lo intentara con todas sus fuerzas. Sin más tiempo que perder, Si Liu lo mandó a buscar al señor demonio. Ye Li se dirigió a las puertas del palacio y al pedirle a los guardias que anunciaran su llegada, fue autorizado a pasar de inmediato, lo que confirmó que Kang Yan le había concedido acceso sin restricciones. Caminó por los lujosos pasillos hasta una habitación donde encontró a Kang Yan tumbado, aparentemente dormido, en un diván. Dudó por un momento, pensando en volver más tarde, pero el emperador demoníaco abrió los ojos y le preguntó directamente qué quería. Ye Li, nervioso, carraspeó y con dificultad mencionó el Festival de la Luna de Sangre, preguntándole a Kang Yan si no iría. El emperador demoníaco, con un gesto casual, le dijo que no veía sentido en salir con esas personas y que prefería quedarse a su lado, donde nadie los molestaría. Esto descolocó por completo a Ye Li. ¿Cómo se suponía que iba a continuar con el plan si Kang Yan no quería ir al festival? Kang Yan notó el tartamudeo y la mirada evasiva de Ye Li, preguntándose si su reencarnación le tenía miedo. Ye Li, recordando las palabras de Si Liu de ser emocional y seductor, se esforzó, pero no le salía ni una palabra.
Finalmente, Jelly se dijo que si no le tenía miedo a la muerte, no le tendría miedo a esto. Entonces, con un susurro apenas audible, le preguntó si podría llevarlo al festival. Kang Yan, con una sonrisa maliciosa y levantando una ceja, fingió no haberlo escuchado y le pidió que se acercara y se lo dijera palabra por palabra. Jelly se sonrojó, pensando que preferiría morir antes que repetir la petición en voz alta. Tartamudeó un cumplido sobre el aire fresco del reino demoníaco y cómo había estado comiendo y durmiendo bien, para luego despedirse rápidamente e intentar escapar. Mientras se alejaba a toda prisa, maldiciendo al hurón por sus estúpidos consejos, escuchó a Kang Yan. El emperador demoníaco se había levantado y con una sonrisa triunfal le dijo a Jelly que dejara de mentirse. «Obviamente estabas coqueteando conmigo justo ahora», exclamó, dejando a Jelly congelado del asombro. Kang Yan, convencido de su propia percepción, añadió que la intimidad de Jelly hacia él estaba arraigada en tus huesos y que nunca cambiaría, incluso después de la reencarnación. Jelly solo pudo quedarse en silencio, sin saber qué decir. Por dentro, se sentía mal por manipularlo, pero también notaba la devoción obsesiva de Kang Yan por Li Shu, que lo hacía increíblemente ingenuo a sus verdaderas intenciones. Cuando Kang Yan se mostró reacio a ir al Festival de la Luna de Sangre, Jelly vio su oportunidad. Con un aire de tristeza, le recordó que lo había encarcelado y que se sentía asfixiado sin ver el sol. El emperador demoníaco, con una expresión de culpa, se acercó a él. «Es mi culpa, te descuidé. Si de verdad quieres ir, te llevo», dijo Kang Yan, cediendo ante el ruego de Jelly. Jelly no pudo evitar sorprenderse por lo fácil que había sido. Kang Yan, pensando que había logrado conmover a su amado, decidió que debía protegerlo. No quería que la gente del Reino del Cielo se enterara todavía de que Li Shu había reencarnado. Pero para eso, primero tenía que ocultar el olor de Jelly. Le explicó que, en el reino demoníaco, con su aroma original, sería como un trozo de carne en un pozo lleno de perros hambrientos. Con un toque de su humor seco, Jelly le preguntó si al menos era mejor que un trozo de carne. Kang Yan también dijo que necesitaba un disfraz que no llamara la atención, y fue entonces cuando Jelly, aprovechando la situación, hizo una petición inusual. «Quiero verme como un zorro, ¿puedo?». Kang Yan no pudo negarse. Encantado, pensó para sí mismo. «Claro, mi hermoso bebé se vestirá como un pequeño zorro». ¡Qué cierre tan astuto! Si Jelly es astuto como un zorro para conseguir lo que quiere, ustedes sean astutos y denle like a este video. Suscríbanse ya mismo y comenten qué manhwa quieren que analice. Nos vemos en la próxima.